¿Cuál es la diferencia entre un dolor crónico y un dolor agudo? Esto es muy sencillo. Un dolor crónico es aquel que perdura mucho tiempo con nosotros y un dolor agudo es un dolor puntual que ha aparecido nuevo. Un dolor crónico no es solamente aquel que está conmigo constantemente de forma perenne durante mucho tiempo, sino también aquel que se repite periódicamente a lo largo del tiempo, aunque realmente desaparezca en determinados momentos. Es decir, si yo tengo un dolor de espalda, unos días sí, unos días no, un dolor de rodilla, un mes sí, otro no, pero periódicamente voy teniendo problemas con esa misma zona, eso se considera dolor crónico. Y realmente un dolor crónico, ¿por qué realmente hay que tenerlo presente? Y su diferencia con el dolor agudo, uno para no estresarnos y otro para saber realmente si tengo que incidir o no en él. En un dolor agudo, por el contrario, es un dolor nuevo o muy ocasional. Muy ocasional estamos hablando que aparece con frecuencia de años en años, o sea, con intensidad alta o baja, pero realmente que no se repite, que es algo completamente fortuito o algo por una situación muy concreta. Con lo cual, tras eso no habrá que hacer un proceso de recuperación como tal. Bien, el dolor crónico lo que nos está realmente representando es que hay un sobreuso excesivo de esa parte del cuerpo. Es decir, que realmente si me duele de forma recurrente una zona, una espalda, un hombro, una rodilla, un codo, es porque yo estoy de forma muy habitualmente usando mal esa articulación. Con lo cual tendré que empezar a prestar atención a si hay un buen equilibrio muscular en la zona, es decir, si he perdido fuerza en los músculos que están alrededor de la articulación, si es que esa articulación no la estoy moviendo bien y en consecuencia la estoy exponiendo a una sobreexigencia y en consecuencia pues habrá realmente que entrenar un poquito y aprender nuevamente a moverme bien en esa articulación. Un dolor agudo no debe preocuparte. Y digo esto porque muchas veces aparecen fantasmas, como suelo decir, cuando realmente hay un dolor en una zona y pensamos, ya me he lesionado, ya esto ha empezado otra vez el proceso mismo que tuve en la rodilla, que tuve en la espalda, que tuve en el tobillo. No hay que alarmarse. Un dolor agudo realmente puede aparecer simplemente incluso por una infección en un momento dado, ¿vale? Porque hayas descansado mal y ese día realmente hayas hecho un esfuerzo novedoso. Cuando digo novedoso es algo que no sepas hacer y lo hayas hecho precisamente pues sin saber hacerlo. Me invento una situación para que te sea más fácil entenderlo. Por primera vez en mi vida he ido a jugar al pádel o por primera vez en mi vida he ido a jugar al fútbol. Es posible. O he escalado o he jugado a los dardos. Pues seguramente, como no tengas una técnica pulida al hacer ese tipo de movimientos, es posible que haya aparecido una sobrecarga frecuente y esa sobrecarga fuerte, no frecuente, perdón, pues te asuste, como puede aparecer una lesión. Pero no tienes por qué preocuparte porque eso va a venir de ese sobreesfuerzo nuevo que tu cuerpo ha percibido y eso se va a recuperar realmente haciendo el reposo pertinente de ese gesto en concreto para que el músculo, la zona, se recupere del mismo y, por supuesto, pues, siguiendo adaptando tu día a día sin sobreexponer esa zona a más esfuerzo. Otra situación diferente es que si algo que empieza así, como un dolor agudo, por ejemplo, he empezado a jugar al pádel, se repite y no se me va. Entonces significa de que ahí había un problema latente que no se ha manifestado porque tú no habías puesto esa articulación a funcionar, a darle caña, a exigirla, pero que realmente sí había un problema. Entonces ahí sí habrá que prestarle atención. Pero a los dolores agudos no te tienen que preocupar lo más mínimo, es actuar de forma consecuente y punto. Ahora, ante un dolor crónico o que empiece de esa forma insidiosa, que empieza poco a poco, aunque no me limite y cada vez aumenta en frecuencia, aumenta en intensidad y cada vez tarda un poquito más en irse, ahí hay que prestarle atención, porque mi cuerpo me está diciendo que esa zona no está bien. Entonces, el vídeo de hoy simplemente es para que sepas diferenciar un dolor agudo de un crónico. Los agudos no necesitan mucha atención ni deben estresarte de lo más mínimo. Si actúas de forma consecuente y los días siguientes estás un poquito más tranquilo en ese sentido de actividad, pero a los dolores crónicos, al margen de que haya que actuar de forma consecuente también cuando haya una crisis, hay que realmente prestarles atención para solucionarlo, porque llevan consigo una degeneración, una pérdida de función de la articulación y un desgaste de la misma que al final acaba con problemas importantes.
ya sea una hernia, una protusión, una artrosis importante y en consecuencia una situación que no queremos en la articulación, espalda, columna, porque haya que pasar por una intervención quirúrgica nueva o después de haber tenido ya alguna. Así que espero que te haya quedado claro, abrazo grande y a seguir aprendiendo y evolucionando.